Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Bienvenido nuevamente, intrépido explorador de lo imposible. Es un gusto tenerte aquí para continuar esta travesía. Recuerda, lo que estás a punto de escuchar es fantasía pura. Así que por favor no intentes replicar habilidades épicas en casa. Esta historia pertenece íntegramente a su creador original. Nosotros solo somos los narradores que la compartimos contigo. Queremos contarte que ya estamos activos en Patreon. Suscríbete y accede a los fanfics antes que nadie, incluso antes de YouTube. Con tu apoyo seguimos creciendo y trayendo más aventuras increíbles. Capítulo 687, las campanas y los silbatos. Ella no esperaba que las cosas fueran así. Ella no podía describir cómo se sintió en ese momento. Era como si hubiera estado galopando en un lugar que creía un paraíso. En este paraíso, también hay muchas personas que parecen ángeles. Pero un día, hubo algunas campanas y silbatos aparentemente muy leves. Algunas personas incluso mostraron colmillos demoníacos. Este incidente tuvo un gran impacto en Ella. Al mismo tiempo, Ella estaba muy enojado en ese momento. En ese momento, Ella realmente no entendía por qué las cosas se habían vuelto así. Español de todos modos, aunque Ella estaba muy enojado en ese momento, pensar en ello ahora no lo hace temblar de ira. Pero esto de hecho es capaz de mantener con éxito el valor de ira actual de Ella. Esto todavía está totalmente bien. Entonces Ella solo necesita recordar mucho estas cosas. Y después de pensar en esto, la memoria de Ella pareció abrirse como si se hubieran abierto las compuertas. Recuerdo muchas cosas relacionadas. Son las injusticias que les suceden a los demás. Y luego también se trata de la creación de redes. Después de todo, antes de que Ella falleciera, todavía pasaba mucho tiempo en Internet. Y es que, en la plataforma de Internet, puedes ver más de esas cosas increíbles. Ella simplemente siguió su memoria. Para recordar las injusticias que ha encontrado en Internet. Como dije antes, no hay mucho sobre la propia experiencia de Ella antes de su muerte. Ella no pudo recordar tanto por un tiempo. Así que Ella puede concentrarse en algunas obras de cine y televisión que lo incomodan. O lo que he visto con mis propios ojos, las cosas injustas que les suceden a otros. Esto también puede ofender a Ella. Y otra cosa que una vez lo hizo enojar mucho en Internet también es muy interesante. De todos modos, Ella no sabía lo que algunas personas pensaban hasta ahora. Antes de que Ella no cruzara, le gustaba mucho jugar juegos en línea. Ella prefiere jugar varios tipos de juegos en línea. A Ella también le gustan ese tipo de juegos de tiroteos. Ese es el tipo de juego de competencia FPS. En los 10 años aproximadamente, cuando los juegos en línea recién estaban surgiendo, los juegos FPS ocuparon un lugar muy importante. Después de eso, se sintió un poco peor. Pero en ese momento, estas cosas estaban muy calientes. Ella recuerda un juego de disparos en primera persona muy bueno que salió un año atrás. De repente, mucha gente acudió en masa. Ella es una persona a la vanguardia de los juegos en línea. Por supuesto, también es la primera vez que la cuenta registrada entra en el mundo de los videojuegos. De todos modos, Ella aún recuerda algunos detalles de ese juego. Es realmente mejor hacerlo. Ella también se lo estaba pasando bien en ese momento. Además, el ambiente en la plataforma de discusión en línea sobre ese juego era armonioso y alegre. Es realmente bueno. En resumen, en ese momento, mucha gente dijo que esto era realmente un juego de conciencia. No hay demasiadas acusaciones. Ella quiso reírse un poco en ese momento. Pero Ella generalmente no participa en ninguna opinión sobre este tipo de comentarios. Ella, como mucho, se ríe y lo hace. Capítulo 676, entre bastidores. Si Ella no se tratara como persona, no habría problemas. Después de todo, lo que Ella anhelaba en ese momento era la dignidad más respetuosa de ser humano. En realidad, su situación financiera es muy baja. Creo que la plataforma del foro al menos se trata como persona. Sin embargo, esa plataforma realmente no trata a Ella como tal. Por eso Ella sufrirá mucho. Pero lo que su amigo quiso decir en ese entonces fue decirle que no se tomara demasiado en serio. Aunque suene indignante, Ella sabe que esta persona lo hace por su propio bien. Ella también comprende perfectamente el significado de esta frase.
Pero el problema es que Y todavía no puede dejarlo ir. En resumen, le tomó un mes a Y superarlo. Y ese tipo de daño duradero es de aproximadamente medio año más o menos. He estado cerca de Y todo el tiempo. Este incidente realmente dejó una profunda impresión en Y. Una vez más, esas cosas que pueden hacer enojar mucho en retrospectiva, Y en realidad no es tan tímido. Esto no es tan reservado. Entonces Y es fácil de recordar. Sin embargo, esto realmente no es tan simple. La lesión, PC, que este incidente le causó a Y fue demasiado grande. Entonces Y también lo enterró profundamente en su corazón. Y se esforzó por recordar durante mucho tiempo, y finalmente recordó todos los detalles del asunto. Porque Y lo reprimió demasiado. De hecho, pensar en esto ahora lo enfurece mucho. De esta manera, Y volvió a mirar la barra de ira sobre su cabeza después de recordar el incidente. Como esperaba, la barra de ira ya estaba llena. Esto lo emocionó mucho. Después de que este valor de ira alcance su punto máximo, tal vez pueda pasar la prueba. Pero lo que Y Nami nunca esperaron fue que, aunque el valor de ira de Y había alcanzado su punto máximo, aún no había cambios en el entorno. En ese momento, Y Nami se miraron. Comillas, ¿qué demonios está pasando aquí? No nos han engañado. Incluso Y estaba un poco aturdido. No lo creo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema si ese es el caso? Preguntó Y de mala gana. Siento que el problema podría estar en mí, porque mi ira no está en su punto máximo. Ya hemos llegado al clímax. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás la ira de ambos deba alcanzar su punto máximo, para que se produzcan cambios que nos hagan abandonar esta capa. Nami lo pensó y dijo, tienes razón, vamos. Ahora no tienen ganas de competir. Porque esta parte es realmente difícil. Viendo el nivel de ira de Nami, aún faltan unos 5 centímetros para alcanzar el clímax. Parece que lleva tiempo. Y no debe quedarse de brazos cruzados durante este tiempo. Porque ya lo hemos aprendido. Al principio, después de que la barra de ira de Y mostrara cierto progreso, al no poder mantenerla, esta disminuyó un poco. Y ahora parece que Y necesita esperar a esta Nami un tiempo. Así que, en ese caso, Y necesita mantener la ira. De lo contrario, los esfuerzos previos serán en vano. Esto también la puso muy nerviosa. Punto. Capítulo 677, puedes cambiar de opinión. En fin, ahora Y necesita controlar su ira. Que la barra de progreso de ira sobre su cabeza nunca baje. De lo contrario, no hay esperanza de superar esto. Así que, si ese es el caso, Y debe recordar que lo hizo enojar antes. En fin, esta vez Y no necesita enredarse tanto. Porque Y no tuvo que rebuscar en su estómago para recordar las cosas que lo hicieron enojar tanto. Casi lo mismo. Ese tipo de cosas que te hacen enojar más está bien, solo necesitas controlar tu ira. Y lo pensó un rato y descubrió que en el mundo de los piratas, realmente no parecía haber nada particularmente irritante para él. Siendo así, aún tengo que recordar las cosas que viví antes de cruzar. Porque la vida no fue fácil hasta que Y no cruzó. Claro, Y no pertenecía a la base de la sociedad, de esas personas que pasan el día aturdidas. Simplemente no cumplió su ideal. Tenía muchas ideas y grandes ideales antes de cruzar. Pero el problema es que básicamente no lo ha logrado. El día no ha sido muy tranquilo. En resumen, Y aún necesita recordar esas cosas para mantener su ira. Pero Y pensó de repente en ello, y seguía sin poder recordarlas. De hecho, Y ha viajado tanto tiempo. Si te esfuerzas por pensarlo, puedes recordar las cosas que te hicieron enojar mucho antes. Estas cosas no son difíciles de recordar para Y. Pero las cosas más pequeñas, Y realmente no pudo recordarlas por un tiempo. En ese momento, Y también estaba muy ansioso. Pero pronto tuvo una inspiración. Esas cosas sobre mí, es decir, aquellas experiencias que he experimentado, aunque no pueda recordarlas por un tiempo. Pero Y puede recordar algo más. Las pocas veces que recordé antes fueron todas las heridas que encontré en mi vida por las personas que me rodeaban. Pero Y puede cambiar de opinión, pedir flores por ejemplo, Y puede recordar algunas películas y series que lo enfurecieron mucho. O recordar cosas que vio que lo incomodaron. Es decir, las experiencias de otros, pero la que realmente me enfurece. No hay nada de malo en esta idea.
De hecho, algunas películas y series son muy buenas. Otras son realmente sorprendentes. Ver este tipo de cosas se supone que es divertido. O incluso si se aburría, no era nada. Pero las películas y series producidas por algunas personas son completamente atormentadoras. Sin ser autodestructivo, Y también fue torturado por este tipo de cosas cuando era niño. Por lo tanto, Y puede recordar estas cosas por accidente. La otra cosa es lo que Y vio y lo que les sucedió a otras personas. Y creía que recordar estas cosas podría contener por completo su ira. Esto no es un gran problema. En fin, Y recuerda de joven, pero no es como ahora. Solo tienes que abrir el teléfono y abrir la computadora y encontrarás un montón de series de televisión y películas para ver. Punto. El capítulo 678 es aún más emocionante. Antes de que Y viajara, ya estaba harto de ver estas cosas. Por lo general, ya no veía películas ni series. Pero al principio no era así. Al principio, todos querían ver algo, pero era muy difícil. Y lo recordaba con claridad. De joven, solo había un televisor blanco y negro Nine 7 en casa. No tenía nada de especial. Era muy afortunado encontrar algo bueno para ver. En aquella época, la gente no tenía otra opción. Solo puedes decir lo que la gente transmite y lo que ves. En aquellos días, había muy pocas opciones de entretenimiento. En aquel entonces, a todos les gustaba más ver televisión. Así que, en este caso, inevitablemente se vería perjudicada por esos guionistas y directores de pacotilla. Aunque se dice que el tipo de grabadora de vídeo que puede reproducir cintas de vídeo apareció en un periodo posterior. Puedes ir a ese tipo de tiendas de impresiones a alquilar cintas de vídeo y verlas en casa. Puedes elegir tu favorita entre cientos de películas. Pero el problema es que el 99,9% de sus familias simplemente no pueden permitírselo. Esta cosa es realmente demasiado cara. Si Y no recuerda mal, esta cosa entró en el mercado directamente a principios de la década de 1990, antes de que él falleciera. Si Y no se equivoca, el ingreso promedio de una persona en ese momento probablemente era de unas pocas docenas de yuanes. Incluso el salario de algunas personas era de unas pocas decenas de dólares. En ese momento, una grabadora de vídeo podía venderse por más de 3.000 yuanes. Esto es simplemente imposible de pagar para la gente común. Si Y no recuerda mal, antes de que él falleciera. Además, los salarios de los padres de Y sumaban hasta 200 yuanes al mes. Definitivamente era un ingreso alto en ese entonces. Aunque de ninguna manera era un hombre rico. Pero definitivamente estaba en el rango de ingresos altos. Y si este es el caso, significa que los padres de Y no moverían un centavo después de ganar un salario. Entonces podría comprar una videograbadora sin comer ni beber durante 1 año y medio. De hecho, si haces un cálculo aproximado, parece que la videograbadora era realmente mucho más cara que algunos autos en ese momento. Y no sabe cómo calcular esta cuenta. Pero probablemente sea equivalente al año en que Y está a punto de cruzar. Algunas familias gastan casi 100.000 para comprar un automóvil. Tal vez un poco más que eso. Entonces es imposible para la gente común comprar estas cosas. En ese momento, en términos generales, las familias con el VCR eran básicamente el tipo de gente de negocios. Después de todo, muchas personas en esa época también iban directamente al mar para hacer negocios. Mucha gente ganó dinero. Pero el tipo de asalariados, incluso aquellos con altos ingresos, son de hecho muy pocos los que pueden permitirse esta cosa. Esto definitivamente no es algo que la gente común pueda permitirse. Entonces, durante mucho tiempo, todos todavía tienen que ver la televisión 2.4. Siendo ese el caso, es inevitable ver algunas tramas muy malas. De hecho, incluso los gatos y los ratones pueden dar a las personas una sensación muy fuerte de sustitución. Además, es un programa de televisión realizado por una persona real. Entonces, en ese momento, Y también estaba muy enojado cuando vio algunas tramas locas. Siendo ese el caso, Y realmente puede recordar este aspecto. Punto. El capítulo 679 es demasiado para mantener esta línea de pensamiento de su propia ira. Esto todavía no es un problema. De todos modos, la rutina sucia más común en ese momento era forzar una buena serie de televisión y una película a convertirse en una tragedia. Parece estar tratando de lograr algún tipo de propósito de sublimación. De hecho, para ser honesto, las series de televisión y las películas de esa época generalmente parecen ser así.
Realmente es así. Su principal propósito es impresionar a la audiencia. Pero no tiene 12 tramas particularmente buenas, lo que realmente te conmueve. Así que solo puede disgustarte. Si es así, debe haber tocado tu corazón. Aunque, Y sintió que estas palabras hicieron que la gente se sintiera demasiado. Pero Y sabía que lo que decía era completamente cierto. Eso es lo que pensaban los escritores de esa época. Él realmente quiere tocarte. Pero no puede tocarte de una buena manera. Solo puede tocar tu corazón alimentándote con veneno y mierda. Y luego pensó que era bastante bueno. Pensé que agregaba ese tipo de tragedia inexplicable, temas muy sublimados, etc. Y ve mucho de este tipo de cosas. Y recordaba haber visto algo parecido a la leyenda de la nueva serpiente blanca antes de su muerte, pero en realidad fue una tragedia en general. El problema es que las ideas de la gente aún son bastante ingeniosas. Aunque se dice que al ver esta serie, la gente se siente muy incómoda. A veces me enojo tanto que quiero golpear la mesa y tirar la silla. En general, es un clásico. Tiene una trama muy buena. Aunque hay muchas cosas que enfadan mucho. Especialmente el final es aún más inexplicable. Ese público tan molesto y repugnante, Fahey, podría seguirlo para volverse inmortal. Pero pase lo que pase, sigue siendo bastante bueno. Es un clásico. A diferencia de algunas películas y series, te ofrece una tragedia inexplicable. Como un buen tipo. Un personaje que el público aprecia mucho. Inesperadamente, morirá. Esto es realmente irrazonable. Se dice que Zhou Xingxing creó Bulito y es considerado su creador. Pero en realidad, Y sintió que el Xingxing de esta semana no era nada comparado con los guionistas anteriores. Esos guionistas son en realidad los creadores de disparates. Porque algunos buenos personajes, esas personas llenas de vida, fueron escritos hasta la muerte inexplicablemente. Esto es diferente del héroe de cejas blancas que Y vio de niño antes de cruzar al otro mundo. Por ejemplo, la trama del héroe de cejas blancas 990 siempre se ha considerado aceptable. Es decir, al final, quienes pueden morir están básicamente muertos. Y no lo recuerda muy bien. Pero en resumen, es probable que el protagonista restante no esté muerto. Luego, los actores secundarios están gravemente heridos. En fin, eso es todo. Pero la gente puede explicarlo. Como una especie de ríos y lagos siniestros, una vez que entras, es difícil salir del cuerpo. No hay nada de malo en eso. Aunque mucha gente en esa época no podía entender este tema, en ese momento Y podía pensar en estas cosas. Así que Y es una persona muy considerada. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 680, Empatía. Pero para algunos escritores, es realmente difícil de entender. Bueno, si ese es el caso, Y puede recordar aquellos años en los que no viajaba. Piensa en una película o serie particularmente irritante que hayas visto. Además, Y también puede recordar las injusticias que les sucedieron a otros. Esto está totalmente bien. Porque Y es una persona muy justa. A veces, lo que les sucedía a otros realmente parecía lo que le sucedía a él mismo. Realmente existe esa empatía. Quizás ante este tipo de cosas, la actitud de mucha gente sea comer melones y ver la diversión. Pero Y a veces estaba incluso más enojado que el cliente. A veces, Y es más inquieto que su cliente. Y es una de esas personas. Al principio, sintió que su carácter era defectuoso, pero luego dejó de pensar en ello. Después de todo, no importa cómo lo digas, también es una manifestación de un sentido de justicia. A veces, Y no es más que una falta de habilidad. Al principio, pensó que tenía un problema, pero luego ya lo comprendió de esta manera. Es decir, si la habilidad de Y es realmente muy fuerte, entonces realmente resolverá todas las cosas que no puede ver, para resolver todas las injusticias del mundo. La razón por la que Y se enojó mucho cuando vio esas cosas fue incluso más opresiva que las partes involucradas. En gran medida, se debió a que Y no tenía la capacidad de resolver problemas y no podía ayudar a los demás. No hay forma de ayudar fundamentalmente a las víctimas y resolver el trato injusto en el mundo. Por eso Y estaba tan indignado, tan enojado. De hecho, Y está pensando en eso ahora. Antes de pasar por allí, no se encontró con muchas cosas en sí mismo que lo enojaran.
Algunas de las cosas que me hacen muy infeliz son en realidad culpa de los demás. De nuevo, Y es una persona muy justa. Se enoja mucho cuando ve que tratan injustamente a otros. Pero, por supuesto, Y no dijo que se enojaría mucho al ver que tratan injustamente a alguien. Si ese fuera el caso, no habría problema en que Y se enfadara. Si realmente fuera así, Y se habría cabreado hace mucho tiempo. Debe haber algunas diferencias. No todo, Y recuerda haber estado furioso después de verlo. Es decir, aunque Y se enoja mucho al ver cualquier injusticia, solo hay unas pocas cosas que realmente lo hacen mostrar esa ira desmesurada. Y lo que más le disgustaba eran las cosas que se volvían blanco o negro. Y odiaba este tipo de cosas. Lo que más temía era ver algo así. Una vez que Y se encuentra con algo así, realmente parece que este tipo de cosas le sucedieron. Haría que Y se enojara mucho. Pero el problema es que Y ha visto muchas cosas así. Hablando de eso, lo que más impresionó a Y, no parece ser gran cosa. Punto. Capítulo 681. Una atmósfera. Pero este incidente hizo temblar de ira a Y. En cuanto a lo que causa tanta ironía, de principio a fin, la persona involucrada parece ignorar que el incidente causó una gran polémica. Esa parte no tuvo nada que ver. Sin embargo, Y estaba furioso. Pero esto también es imposible. Y no pudo controlarlo en absoluto. Y esta es una larga historia. Eso fue el día antes de que Y estuviera a punto de fallecer. En ese momento, Y ya no era muy joven. No era ese tipo de chico peludo. Ya no hay tanta calma cuando las cosas salen mal. Pero Y seguía sin mostrarse entusiasmado con ese incidente. Y cuando se trata de este asunto, tenemos que hablar de cosas como los juegos en línea. Porque esto sucedió en una plataforma de juegos. De nuevo, cuando se trata de juegos, algunos pueden pensar que esto no debería ser gran cosa. Pero el problema es esta aparente nimiedad. En ese momento, Y casi muere de ira, probablemente por este incidente. Y también sintió la gran maldad de la naturaleza humana. Por eso estaba tan enojado. Después de todo, es cuestión de ver y saber. El impacto de este incidente en Y fue de hecho muy, muy grande. Y recordó que esa tarde tenía algunas dudas sobre su vida. Hablando de eso, el área de discusión del juego es un área de discusión para juegos antiguos. Este juego realmente tiene una edad. Ese servidor ha estado funcionando durante más de 10 años. Aquellos que comenzaron a jugar a estos juegos eran todos chicos peludos o niños. Y para ese año, básicamente eran algunas personas muy mayores. Todos son personas de entre 20 y 40 años, o incluso mayores. Antes de cruzar, ese juego y la plataforma de discusión correspondiente también se convirtieron en el lugar de retiro de Y en cierto sentido, BCCF. O como un refugio seguro. Porque casi no hay niños aquí. El más joven probablemente tenga 20 y tantos años. No hay ese tipo de estudiantes de primaria ni adolescentes. La gente aquí es relativamente madura. A Y le gusta más este tipo de ambiente. Así que está bien nadar en él. Sin embargo, algo sucedió más tarde, que también le hizo darse cuenta de que la tierra pura neta que realmente anhelaba en su corazón parecía no existir en absoluto. Y no se atrevió a definir qué es el verdadero mundo puro de Internet. Ni siquiera definió qué es una red. Simplemente, para él mismo, Y sabe dónde quiere estar. ¿Qué tipo de entorno desea? Pero luego descubrió que lo que deseaba no existía en absoluto. El paraíso ideal, la utopía en mi mente, probablemente significa eso. De nuevo. Y no se atrevió, ni estaba cualificado para dar una definición precisa de algo. Y solo puede decir que expresa lo que lleva en el corazón. Se trata de tu cognición interna. En realidad, no es nada complicado. La razón es que alguien publicó una publicación en esa plataforma de discusión del juego. Habla de un supuesto encuentro que tuvo en el juego. Punto. El capítulo 682 no es necesario en pocas palabras, todos se unieron para luchar contra el jefe. Luego, el jefe dejó caer un montón de cosas. Luego, todos obtuvieron el equipo por suerte. Este tipo también es muy gratificante. Pero tampoco es perfecto. Porque hay otra pieza de equipo que quería especialmente, que cayó en la mochila de otra persona. Entonces esta persona preguntó si podía darle esta cosa. Y la persona respondió muy rápidamente. Significa que se te puede dar. Pero esto no es gratis. Tienes que pagarme 5 yuanes para hacerlo.
De todos modos, en aquellos tiempos, con 5 yuanes apenas se podía comprar un paquete de cigarrillos que apenas se podía fumar. Era casi lo mismo que una botella de bebida. Pero este hombre se sintió inaceptable. Porque, honestamente, el ambiente en este juego es muy bueno. Después de todo, son algunos jugadores mayores. Todos son más cariñosos. En general, en tal situación, el equipo que la otra parte necesita puede entregarse a la otra parte sin necesidad de que la otra parte tenga que decirlo. Esa es una atmósfera especial en este juego. No es la de los juegos normales. Aunque Y ha viajado durante mucho tiempo. Pero todavía estaba muy impresionado con la cultura del juego en el juego que me apasionaba en ese entonces. En resumen, ese jugador nunca esperó que la otra parte le pidiera 5 yuanes. Así que me siento muy agraviado. Luego subí todo el asunto, incluidas las capturas de pantalla, a esa plataforma de comunicación del juego. En fin, Y no sintió que hubiera nada particularmente malo después viendo ese incidente. La cultura del juego sigue siendo parte de la cultura del juego. Es bueno tener esto, pero no se puede pedir a todos que hagan lo mismo. No hay necesidad de secuestrar moralmente a todos. Porque el equipo con el que Y está familiarizado es realmente muy bueno. Si sacas $5, no es mucho. Es básicamente un truco. En ese momento, muchos jugadores ya eran financieramente independientes, incluso con libertad económica. Pero no se puede garantizar que todos sean especialmente cariñosos y regalen. Es muy probable que a esta persona le falten esos $5. O también es posible que la persona misma no esté de acuerdo con la supuesta cultura de este juego, por flores. Porque si quieres equipo, debes pagar cierto precio, pagar dinero. Conocer la esencia de este asunto en sí mismo es resistir el escrutinio. Habría sido irrazonable. Es solo que el ambiente en este juego es bueno. Eso es todo. Pero no puedes decir eso si alguien te pide que pagues por el equipo. Está completamente mal. Cero de todos modos, Y sonrió después de leerlo. Simplemente siento que esta persona es un poco hipócrita. Después de todo, la mayoría de la gente está bien. No importa si ocasionalmente me encuentro con algunas personas que no prestan atención a este tipo de cultura de juego porque es probable que la gente tenga dificultades prácticas o que la gente solo esté de acuerdo con ese tipo de teoría económica normal. Es decir, tomas el dinero y te daré el equipo. Después de todo, todos obtienen el equipo en función de su habilidad y suerte. Esto es irreprochable en ese momento. Y no pudo evitar reír después de leer el ensayo lloroso de la llamada víctima. Entonces simplemente apágalo y continúa jugando. Después de todo, hay gente aquí. No se puede decir que solo lo hagan personas que no están de acuerdo con la cultura del juego. Punto. Capítulo 683 tiene poder de decisión. También se puede decir que hay personas que son más hipócritas porque Y sintió que la mayoría de la gente se encontró con este tipo de cosas, probablemente no sea más que una sonrisa impotente. Entonces da los $5 directamente a los demás. No es gran cosa. Realmente no quiero ir a la plataforma de comunicación del juego y escribir una pequeña composición llorando para quejarme de esto. Esto no es necesario. 020 es de hecho el sentimiento de Y de que algunas personas en este mundo son realmente hipócritas. La gente común siente que no es gran cosa, y es como si el cielo se le hubiera caído encima. Aunque se dice que esas personas son muy pocas, existen. Pero, por supuesto, Y también sintió una pizca de conspiración en la pequeña composición escrita por esta persona. Por supuesto, esta no es una gran conspiración. Es como el tipo de niño que puede llorar y causar problemas, avivando las llamas. Era como si un niño hubiera causado problemas afuera, y claramente era su culpa. Pero fue con los adultos y lloró y se quejó de que alguien más lo había intimidado. Realmente se siente así. Pero Y no pensó mucho en eso en ese momento. Porque Y ha visto muchas cosas similares. Y no sintió nada extraño, así que fue directamente a la mazmorra con los demás. Pero cuando Y regresó de una mazmorra de 3 horas, se sorprendió. En ese momento, la velocidad de actualización de la versión del juego seguía siendo aceptable. En una mazmorra recién lanzada, si el equipo no puede seguir el ritmo, además de un equipo compuesto por personas dispersas, es realmente muy difícil luchar. En circunstancias normales, una docena o incluso docenas de errores no son particularmente extraños. No es raro que una mazmorra se juegue durante 3 o 4 horas y finalmente se logre o se disuelva directamente. En ese momento, Y estaba demasiado cansado, así que solo quería echar un vistazo a la plataforma de comunicación para relajarse. Sin embargo,
Lo que Y no esperaba era que la plataforma de comunicación en ese momento estuviera llena de emoción. Mucha gente regañaba a la persona que vende equipo por 5 yuanes. En ese momento, Y también se sintió muy extraño. De hecho, esto no es particularmente anormal. Después de todo, el equipo está en manos de otros. Las personas tienen poder de decisión. Tienen 10,000 razones para no dártelo. Aunque se dice que esa pieza de equipo no puede ser usada por la profesión de esta persona, se puede coleccionar o vender directamente en la tienda. Incluso, es porque es desagradable verte, así que no te lo daré. Todas estas son posibles, y todas estas razones están en la ciudad. No hay nada particularmente extraño en ello. De nuevo, solo puedo decir que la atmósfera general en este juego es bastante buena. En general, en este caso, todos siguen siendo humanos. Pero el problema es que es simplemente humano. Tampoco es un axioma en el juego. De hecho, las cosas siguen siendo así, darte esto es un amor, y si no te lo das, también es un deber. No hay nada extraño en este 2.5. Es solo que el comportamiento de esta persona en este juego ha creado algunos contrastes. Eso es todo. Pero no se puede decir que esta persona es ese tipo de atroz. En ese momento, Y no sintió que algo estuviera mal. Aunque se dijo que si fuera el mismo Y, sería absolutamente imposible pedir esa cantidad de dinero. Punto. El capítulo 684 es muy duro. Y ni siquiera necesita pedirle nada a esa persona, Y le entregará el equipo directamente. Pero su filosofía siempre ha sido, uno debe controlarse, y lo que les pase a los demás es asunto ajeno. De hecho, en última instancia, este es un principio general de Y como persona. Es decir, Y se esfuerza al máximo por ser perfecto en todo. Y tiene sus propios estándares, completamente enfocados en sí mismo. Además, Y también tiene estándares para tratar a los demás. Es decir, Y vive en este mundo con más de un conjunto de estándares. Y tiene estándares completamente específicos para él. Estos estándares son realmente muy exigentes. Y realmente se atrevió a decir eso. Pero Y nunca usaría este estándar para preguntarle a los demás. Cuando Y pregunta a los demás, el conjunto de estándares que sigue son solo algunas cosas muy básicas. Así es como es. En otras palabras, si fuera el mismo Y, definitivamente intercambiaría este equipo con esa persona. Este es el estándar de Y para sí mismo. De hecho, esa persona no intercambió el equipo con la persona que lo necesitaba de forma gratuita, y eso está bien. Porque no cruzó el estándar de Y para los demás. Y sintió que las cosas eran así de simples. Pero no esperaba que, al regresar de la mazmorra, la plataforma de comunicación explotara de repente. Pero Y no sintió nada especial en ese momento. Después de todo, hay gente así. Como dije antes, la atmósfera de este juego es muy buena. El 70% de la gente es muy humana. Así que, si este es el caso, mucha gente podría estar ciega a este asunto. Estas personas pueden tener solo un conjunto de estándares para ser un ser humano. Tampoco es algo particularmente prístino. Y lo entendió muy bien. Además, debe haber gente que simplemente está vacía por dentro y es incapaz de anunciarse. Por eso es tan poderoso. Y sabe que hay muy pocas personas en este mundo que sean así. Porque en primer lugar, la gente generalmente tiene el deseo de expresarse. O tal vez quieras hacer alarde de algo en tu corazón. Algo muy puro y noble. Pero algunas personas en realidad carecen de tal cosa en su interior. Algunas personas pueden ser relativamente estériles de corazón. Eso no significa que haya nada malo con esa persona. Solo se puede decir que en la mayoría de los casos en este mundo, cuanto más a la gente le falta algo, más fácil es publicitar algo. Puede ser que muy pocas personas vean una oportunidad y se apresuren a mostrarla. Ve a hacer alarde de ti mismo, déjate sublimar e intoxicar con algo 020. Después de todo, tales oportunidades son raras. Y tampoco sintió nada particularmente malo. Pero Y lo miró y descubrió que este asunto no es tan simple como pensaba. En ese momento, Y también se enojó cada vez más. Porque al principio, el discurso general es criticar porque esta persona es impersonal. Otros hablaron y dijeron que sucedería si fueran reemplazados por ellos mismos. Pero para entonces se había salido completamente de control. Hay muchos internautas que comenzaron a saludar directamente a la familia del cobrador de peaje.
Realmente fueron todo tipo de maldiciones viciosas, todas arrojadas hacia él. Punto. El capítulo 685 no es del gusto. Incluye a sus padres cercanos al clan, su esposa e hijos, etc. Ese tipo de palabras tan crueles, es como una fuerte nevada. En esa plataforma de comunicación, hubo un tumulto abrumador. En ese momento, Y lo estaba mirando. Mucho contenido es sorprendentemente similar. Probablemente, en la primera mitad, anuncié lo amable que era y cómo actuaría en tal situación. Tomaré la iniciativa de dar este equipo a otros sin cobrar un centavo. Luego, la segunda mitad se convierte en insultos y maldiciones al peaje. Hasta que al final se ha convertido en algo así como, si el regaño no es lo suficientemente cruel, y si no maldice a su familia, no puede probar que soy amable. Si lo que dije no fue lo suficientemente sucio, si no lo maldije, no probaría cuánto lo amo. En resumen, fue esta escena extremadamente contradictoria y grotesca que apareció tan grandiosamente en el foro de intercambio que Y pensó que era Tierra Santa, una tierra pura. En ese momento con el tiempo, Y también se sintió muy incómodo. Y también se enojó cada vez más. En ese momento, Y sintió que estos insultos y maldiciones hacia él mismo y hacia su familia, parientes y amigos eran realmente demasiado. Esto es simple. En otras palabras, es amor darte, y deber no darte. Nuevamente, hay 10,000 razones para que la gente no te dé. Puede ser porque no estás contento, o puede ser porque quieres coleccionar este equipo. Puede ser que la gente quiera desmontar el equipo y no darte las partes. En resumen, si esta cosa entró en la mochila de alguien, realmente debería pertenecer a otra persona. Eso no quiere decir que este tipo lo hizo a propósito. Para agarrar este equipo en su propia mochila. Porque el modo de juego en ese momento era completamente diferente al modo de dejar caer equipo en la primera leyenda de sangre. En un juego como el primer tipo de leyenda de sangre. Después de matar al gran jefe y llenar el suelo con equipo, realmente lo pisó con su habilidad. A ver quién puede agarrar el buen equipo. En ese momento, después de derrotar a esos jefes, el equipo aparecía directamente en el suelo. Luego necesitas controlar al personaje para pisarlo. Pero en el juego que Y jugó ese año, no era así en absoluto. En cambio, el sistema lo asigna aleatoriamente a las mochilas de estas copias participantes. Si se dice que la persona robó deliberadamente el equipo que otros necesitaban y luego pidió a la gente que recolectara dinero. Entonces esto es realmente difícil de entender. Eso es realmente demasiado. Incluso Y sentiría que esta persona debe muchos regaños. Pero, por supuesto, Y no iba a ser extremadamente abusivo ni maldiciendo. Solo puedo decir que esta persona es realmente muy melón. Era como si Y hubiera jugado cierto juego cuando estaba en la universidad antes de que Y pasara. Este juego también es muy interesante, hay algo llamado arma mágica. El arma mágica utilizada por cada profesión es diferente, el poder de esta arma mágica necesita pasar un jefe especial para poder explotarla. Y este jefe también es muy difícil de vencer. Se necesita mucha gente en el grupo para matarlo. Y el arma mágica que deja caer este jefe está directamente ligada a la muerte después de restarlo. Es decir, a menos que lo destruyas, puedes sacarlo de la mochila. En cuanto a querer comerciar y vender a otros, es simplemente imposible. Si lo vendes a una tienda, solo puedes venderlo por una moneda de cobre. Punto. Capítulo 686, quédatelo para ti. Y esta arma mágica solo se puede conseguir una por persona, como máximo. En aquella época, algunos se dedicaban a conseguir armas mágicas de otras profesiones. La razón es simple, o ese tipo no entendía que no se podía intercambiar. De lo contrario, estarías asqueando a los demás deliberadamente. En ese caso, es realmente asqueroso. Pero en el juego que Y jugaba entonces, el sistema asignaba esa pieza de equipo directamente a la mochila de esa persona. Esta persona podía quedársela completamente. No tenía malicia subjetiva. No había ninguna conspiración. Si alguien la quería, no era inaceptable cobrar 5 yuanes. De hecho, si Y se encontrara con algo así, no diría nada. En primer lugar, si Y consiguiera este equipo, sin duda daría 020 a otros gratis. Y si Y se encontrara con alguien que le pidiera 5 yuanes, ganaría dinero con gusto. Y, como mucho, reflexionará, esto es realmente bueno. Es así. Esto no significa que Y tenga una personalidad sumisa, BCCF.
De nuevo, Y nació con dos estándares, uno para sus propios estándares, muy estrictos. El otro, basado en los estándares de los demás, es más relajado. Es imposible que Y avive las llamas en la plataforma de intercambio. Tampoco puede ser cómplice de ese tipo. Incita a un grupo de personas a maltratar y maldecir a este hombre y a su familia. Y definitivamente no es así. Por eso, Y estaba muy enojado en ese momento. Al mismo tiempo, Y también desconfiaba mucho de la vida. Nunca pensé que un lugar que yo consideraba una tierra pura se vería así. Ya dije antes que Y no se atrevió a definir qué era la tierra pura. Ni siquiera se atrevió a definir qué era Internet. Y simplemente empezó por sí mismo. Es algo totalmente personal. Y sintió que el lugar que le había confiado, el paraíso de retiro que anhelaba, aún no era tan bueno como pensaba. Estas personas son realmente muy humanas, y no hay problema con eso. Pero en ese momento, Y se dio cuenta de que tal vez algunos de ellos no lo eran realmente. Estas cosas son simplemente superficiales y muy formales. Es como el maquillaje aplicado en la cara, que simplemente se lava con agua. Es como una pegatina multicolor pegada en una casa rota. En cuanto sopla el viento, desaparece. Entre ellos, hay un pequeño número de personas, el llamado toque humano no es más que una especie de autointoxicación y automotivación. Estas cosas no tienen una raíz real en sus corazones. Es por eso que existe el tipo de persona que alardea de su amabilidad y humanidad, y luego maldice e insulta a los demás al mismo tiempo. De hecho, Y sabía que más del 99% de las veces, la persona que pidió 5 yuanes ni siquiera lo sabía. En otras palabras, cuando la gente se entera de esto, simplemente se ríen. A la gente no le importa en absoluto. Pero esto dejó a Y medio muerto. Esta cosa es tan simple, es realmente difícil de explicar. Pero si lo hablas en detalle, la gente como Y realmente se enojará mucho. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 687, las campanas y los silbatos. Y no esperaba que las cosas fueran así. Y no podía describir cómo se sintió en ese momento. Era como si hubiera estado galopando en un lugar que creía un paraíso. En este paraíso, también hay muchas personas que parecen ángeles. Pero un día, hubo algunas campanas y silbatos aparentemente muy leves. Algunas personas incluso mostraron colmillos demoníacos. Este incidente tuvo un gran impacto en Y. Al mismo tiempo, Y estaba muy enojado en ese momento. En ese momento, Y realmente no entendía por qué las cosas se habían vuelto así. Español de todos modos, aunque Y estaba muy enojado en ese momento, pensar en ello ahora no lo hace temblar de ira. Pero esto de hecho es capaz de mantener con éxito el valor de ira actual de Y. Esto todavía está totalmente bien. Entonces Y solo necesita recordar mucho estas cosas. Y después de pensar en esto, la memoria de Y pareció abrirse como si se hubieran abierto las compuertas. Recuerdo muchas cosas relacionadas. Son las injusticias que les suceden a los demás. Y luego también se trata de la creación de redes. Después de todo, antes de que Y falleciera, todavía pasaba mucho tiempo en Internet. Y es que, en la plataforma de Internet, puedes ver más de esas cosas increíbles. Y simplemente siguió su memoria. Para recordar las injusticias que ha encontrado en Internet. Como dije antes, no hay mucho sobre la propia experiencia de Y antes de su muerte. Y no pudo recordar tanto por un tiempo. Así que Y puede concentrarse en algunas obras de cine y televisión que lo incomodan. O lo que he visto con mis propios ojos, las cosas injustas que les suceden a otros. Esto también puede ofender a Y. Y otra cosa que una vez lo hizo enojar mucho en Internet también es muy interesante. De todos modos, Y no sabía lo que algunas personas pensaban hasta ahora. Antes de que Y no cruzara, le gustaba mucho jugar juegos en línea. Y prefiere jugar varios tipos de juegos en línea. A Y también le gustan ese tipo de juegos de tiroteos. Ese es el tipo de juego de competencia FPS. En los 10 años aproximadamente, cuando los juegos en línea recién estaban surgiendo, los juegos FPS ocuparon un lugar muy importante. Después de eso, se sintió un poco peor. Pero en ese momento, estas cosas estaban muy calientes.
Y recuerda un juego de disparos en primera persona muy bueno que salió un año atrás. De repente, mucha gente acudió en masa. Y es una persona a la vanguardia de los juegos en línea. Por supuesto, también es la primera vez que la cuenta registrada entra en el mundo de los videojuegos. De todos modos, Y aún recuerda algunos detalles de ese juego. Es realmente mejor hacerlo. Y también se lo estaba pasando bien en ese momento. Además, el ambiente en la plataforma de discusión en línea sobre ese juego era armonioso y alegre. Es realmente bueno. En resumen, en ese momento, mucha gente dijo que esto era realmente un juego de conciencia. No hay demasiadas acusaciones. Y quiso reírse un poco en ese momento. Pero Y generalmente no participa en ninguna opinión sobre este tipo de comentarios. Y, como mucho, se ríe y lo hace. Punto. Capítulo 688. Tendencia general. Esta afirmación es, sin duda, muy infantil. Quienes crean juegos no pueden estar haciendo obras de caridad. ¿Cómo es posible que casi te dejen jugar gratis? Esto no tiene ninguna lógica. La gente trabaja mucho para ganar dinero con los juegos. Es una práctica comercial normal. Es como decir que te levantas temprano para hacer panqueques. 020 es para dárselo gratis a otros. En cuanto a cuando este juego salió al mercado, claro que no había muchos artículos de pago. De lo contrario, tendríamos que ahuyentar a todos esos jugadores. Y sintió que casi todos los juegos de pago en la tienda de artículos se veían así. Y recordó que cuando aún no había viajado, al principio, los juegos en línea se cobraban por tiempo. Eso significa que necesitas comprar una tarjeta de puntos. Luego puedes ingresar al mundo del juego. Pero luego la tendencia general cambió gradualmente. Se ha convertido en un juego que se cobra desde la tienda de artículos. Esto significa que puedes jugar a este juego gratis. Juega como quieras. Pero si quieres mejorar rápidamente, debes ir al centro comercial a comprar cosas. En ese momento, la mayoría de los juegos ya habían comenzado a seguir esta ruta. La forma anterior de operar se ha vuelto muy rara. Y sabe que para una producción tan grande, es imposible no cobrarte una fortuna. De hecho, cuando ese juego de FPS salió al mercado, el único lugar para gastar dinero era en ropa. Esto no aumenta tus atributos. Solo te hace lucir un ki un poco más poderoso. Así que no tienes que comprarlo. Es solo una cuestión de preferencia personal. En ese momento, Y entendió que esto era completamente temporal. Definitivamente habrá otros cargos en el futuro. Esto solo requiere que la compañía de juegos mantenga ciertos límites. No te vuelvas demasiado oscuro, no pasa nada. En fin, el tema de cobrar es normal para Y. Porque la gente invierte mucho personal y recursos materiales en el juego. Entonces debe haber dinero que ganar. Es imposible darte caridad gratis. Solo digo que Y quiere ver si este juego es oscuro o no, eso es todo. Así que cuando Y vio algunos de los argumentos en esa plataforma en línea, se sintió un poco desconcertado. Esto es solo un juego, solo una forma después de su lanzamiento al mercado. Es imposible tener solo algunas apariencias en el centro comercial todo el tiempo. Pero a Y no le importó mucho en ese momento. Después de todo, hay gente que simplemente no puede romper esto. Quizás se debió a la falta de concienciación en ese entonces. Por ejemplo, los juegos independientes que todos jugaban en ese entonces se descargaban directamente de la página web. Muy poca gente gasta dinero en un juego. Por lo tanto, algunos dan por sentado que este tipo de juego en línea también debería permitirles galopar alegremente gratis. Después de todo, el bosque es inmenso y hay todo tipo de aves 2.5. Esto no es nada inusual. Y no le dio mucha importancia en ese momento. Porque Y nunca se enojaría con esa gente. Si Y se enojara con esa gente, estaría enojado consigo mismo todo el día. Quizás si estuviera enojado consigo mismo, no insistió en cruzar ese año y murió joven. Porque todavía hay mucha gente así. Punto. Capítulo 689, mucha ansiedad. Tras un tiempo de juego exitoso, el centro comercial ha encontrado muchas cosas. Al ser un juego de disparos FPS, se han añadido nuevas armas. Estas solo se pueden comprar con recarga. Las monedas de oro guardadas en el juego no se pueden comprar. Además, estas armas tienen un mejor rendimiento. Comparadas con las armas que se compran con monedas de oro, tienen ciertas ventajas. Claro que 12 no pudo usarlas demasiado. Es definitivamente más fuerte, pero también tiene sus debilidades.
Las armas que permiten comprar palas blancas con monedas de oro también tienen ciertas ventajas. Es el tipo de arma que solo se puede comprar con recarga, y debe ser más potente en todos los aspectos. Aunque su potencia es limitada, es definitivamente diferente de las armas que se compran con monedas de oro. Esto es normal. Ella no creía que hubiera nada malo en esto. Si simplemente se ponen cosas como aspectos en el centro comercial, este juego podría acabar perdiendo toda su popularidad. En aquel entonces, el precio de estas armas no era caro. Eran unas decenas de dólares al mes. Si de verdad te gusta el juego, no hay problema en gastar dinero en esto. Es un concepto de consumo completamente normal. No tiene nada de malo. De hecho, gente como y son jugadores normales. También hay jugadores que están muy preocupados por la lenta actualización del centro comercial. Incluso hay gente que se asusta y regaña a sus madres. Hay quienes ansían que la compañía de juegos produzca más cosas y las compre por sí misma. Hay gente así, y mucha más. Pero en aquel entonces, la plataforma de discusión relacionada con el juego se quemó por completo. Mucha gente salió a quejarse. Significa que la conciencia de la gente de esta compañía está muy destrozada. En fin, ella analizó muy bien esos comentarios en aquel momento. Porque esto es muy simple. ¿Verdad? Los juegos en las distintas tiendas de artículos deben permitir que los jugadores dispuestos a gastar dinero obtengan ventajas. Porque son estos jugadores quienes gastan dinero para mantener este servidor. Fortalezcan a la gente de esta compañía de juegos. Algunas apariencias de ropa no pueden despertar el deseo de consumo excesivo de todos. Pero esta nueva arma es diferente. Y el equilibrio también es muy bueno. Estas nuevas armas no han alterado por completo el equilibrio del juego. Esas pistolas de monedas de oro y las armas que solo se pueden obtener gastando dinero también se disparan. Por ejemplo, un pequeño maestro similar puede usar una pistola de monedas de oro para abatir y vencer a jugadores comunes que usan armas caras. La compañía de juegos 037 no ha dañado gravemente el equilibrio del juego. Y también admiró esto. La configuración de datos de la nueva arma también es muy estable. Esto realmente impresionó a Y. Pero algunos simplemente no lo entienden. En ese momento, Y se enojó mucho al ver las pequeñas composiciones en esos foros. Aunque Y cree que esta compañía de juegos no es un grupo desfavorecido, Y siempre ha creído que no se puede juzgar si el daño es grande o pequeño en función del tamaño de la víctima. Eso no tendría sentido. Aunque la compañía de juegos es un gigante. Punto. Capítulo 690 Crujir de dientes. Pero estos comentarios no son necesariamente demasiado injustos para los demás. La gente trabajó duro para desarrollar un juego. ¿Quieres ganar algo de dinero para gastar no es demasiado? ¿Por qué no puede funcionar? Y recordó que cuando vio esas quejas tan fantasiosas ese año, también se enojó mucho. Era realmente una sensación de quedarse sin aliento. Especialmente la pequeña composición con cierto tono, Y parecía muy enojado. En ese momento, Y realmente sintió la necesidad de rechinar los dientes. En resumen, este argumento significa más o menos, dado que este juego acaba de salir al mercado, estoy aquí para verlo crecer poco a poco. Pero no esperaba que se desarrollara hasta el punto en que está hoy. Así que estoy muy decepcionado. De ahora en adelante, los veteranos nos retiraremos del escenario de la historia. Simplemente déjenles la oportunidad. De todos modos, Y recordó que había bastantes ensayos cortos en esa plataforma en línea en ese momento. En ese momento, Y también se enojó mucho al ver este tipo de cosas. Porque este tipo de argumento realmente hace que la gente se sienta particularmente repugnante. No sé por qué esta gente quiere dar una imagen desolada y altanera. Crear una atmósfera donde la víctima se aleja. Esto realmente hizo sentir a Y. Incomprensible. De hecho, Y no dudó de lo que decían. Es decir, justo después de que el juego saliera al mercado, ya estaban aquí. Pero la pregunta ¿es solo un participante? ¿Te parece interesante ver cómo este juego crece y se vuelve cada vez más popular? Es solo el punto de vista de un participante. ¿Por qué te consideras el padre de este juego? ¿Por qué haces que parezca que lo creaste tú mismo? Y cree que este punto de partida tiene un grave problema. Este juego se está volviendo cada vez más popular, pero también porque la compañía opera correctamente. Tú eres solo uno de esos muchos participantes. Pareces un padre muy afligido. Solo veo a mis hijos extraviarse y no seguir el buen camino. Así que el padre también estaba muy triste, se dio la vuelta y se fue.
Muchas de estas pequeñas composiciones escritas por estas personas realmente significan esto. Y también es muy incomprensible. Realmente no sé qué piensan estas personas. Estos puntos de partida son erróneos. Luego se construyó una lógica absurda. Y realmente no sabe por qué, algunos dan por sentado jugar juegos de otros gratis. Es decir, no hay absolutamente ningún costo. Esto afectará su experiencia de juego. Esto realmente lo hizo sentir extraño. De hecho, Y recordaba muy bien que el juego de FPS que jugó antes de pasar estaba completamente bien. La gente simplemente, no les puso cosas particularmente desequilibradas. Aunque los jugadores que pagan pueden obtener cierta mejora, pero esta mejora es muy limitada. El maestro de esta escala es realmente muy bueno. En realidad, esto no es fácil. En el mercado mixto de ese entonces, esto fue realmente un soplo de aire fresco. Y lo recordaba claramente. Antes de cruzar, jugué un juego de artes marciales en línea en 3D. Capítulo 691. No pensé mucho. Ese juego es una exageración. Los jugadores que no cobran no hacen más que observar el escenario. Entonces, está bien jugar a la computadora tú solo. En cuanto a querer ir a PK con ese tipo de jugador que recarga, es simplemente imposible. Y lo tiene muy claro. En ese momento, estaba jugando con algunos compañeros de la universidad. Había 6 personas en el dormitorio donde estaba Y. Todos tenían una computadora. Esto no es lo mismo que ir a un cibercafé. Así que, si no tienes nada que hacer, puedes colgar la máquina y cepillar monedas de oro. Y los demás también eligieron 037 para algunos trabajos secundarios. Se puede producir algo para ganar dinero. Además, y los demás no cobraron ni un centavo. Aunque los gastos de manutención son limitados, sigue habiendo una cuota mensual de 180 yuanes. Y aún así, no hay forma de compararse con ese tipo de jugadores que ganan dinero real. Y recordó que una vez, junto con sus 5 compañeros de cuarto, Y estaba luchando contra un jefe. Entonces, se acercó y agarró a alguien. En ese momento, a la gente como Y no le importó mucho. Bastaba con mirar a la persona con un atuendo más caro. ¿Pero cómo era posible? Quizás este tipo cobraba mucho dinero, pero el problema es que Y los demás habían estado estudiando este juego. Ganaban monedas constantemente y luego recargaban algo de dinero cada mes. Incluso si la persona que vino a atrapar al jefe era más poderosa, ¿qué importaba? ¿Acaso seguía siendo 1 contra 6? Por lo tanto, Y los demás también lo rodearon de inmediato. Pero lo que sorprendió a la gente fue que este tipo era un cuchillo. En menos de 10 segundos, los 6 del lado de Y se desplomaron. Después de caer, recordaron revisar el equipo de los demás. Como resultado, Y los demás estaban aterrorizados en ese momento. No eran joyas ni ropa. Hablando del arma de ese tipo, cuesta al menos 100.000 yuanes. Comienzo eso realmente se fortalece al máximo nivel, BCCF, si este tipo no tiene mucha suerte, es muy probable que el precio de esta arma sea de 150.000 yuanes. Incluso si la suerte es un poco peor, es razonable que esta arma cueste 200.000 yuanes. En ese momento, esto realmente sorprendió a Y a los demás. De todos modos, había muchos juegos en línea en aquellos días. Es como una broma que el arma con la mayor rotación en cierta plataforma comercial se vendiera por 13.000 yuanes. De hecho, esos equipos tan valiosos básicamente no van a la plataforma. Dado que tienen los recursos financieros, también deben tener un círculo más confiable. La gente simplemente se salió de la línea. Después de todo, si vas a la plataforma, tendrás que cobrar una tarifa muy alta. En ese momento, Y quería reír cada vez que veía el récord de transacciones más alto en esa plataforma comercial. De hecho, esta cosa no es tan cara como las joyas Manqiang de nivel básico en el juego que Y jugó en ese momento. En fin, en resumen, hay algunos juegos son realmente muy desequilibrados. Algunos jugadores que están dispuestos a cobrar dinero son realmente como papá. Cuando te enfrentas a esos jugadores comunes, es realmente como golpear a un hijo. Aunque suene feo decir esto, en realidad es así. En ese momento, esos juegos que tenían una capacidad muy fuerte para atraer dinero estaban realmente llenos de dinero. Capítulo 692, supera este obstáculo. Aunque se dice que el concepto de consumo de mucha gente en ese momento no ha cambiado, a estos tiranos locales no les importa en absoluto. En fin,
Hay mucha gente que recarga en el juego, y siempre hay quienes anuncian el 8L. Pero, de hecho, la mayoría también conoce a este tipo. Este conocimiento es, de hecho, muy limitado. De hecho, en ese momento, cientos de miles de personas recargaban en un juego. Si observamos a todo el país, efectivamente había mucha gente. Esto no significa que el nivel de consumo de todos siga siendo relativamente normal, es solo que hay uno de 8L. Esto no es así. De hecho, hay demasiada gente dispuesta de gastar mucho dinero en el juego. Y la capacidad de esos juegos para atraer dinero también es aterradora. Esto inevitablemente conduce a desequilibrios extremos. Ese tipo de jugador que no cobra dinero es incomparable con los demás. En la mayoría de los juegos, el tipo de personas que cobran unos pocos miles, incluso si se quedan quietos y dejan que ese tipo de jugadores civiles los corten. Ese jugador civil simplemente es incapaz de romper la defensa de los demás. La velocidad de la sangre herida no es tan rápida como la de otros. Entre ellos, y recordó que había un juego de artes marciales muy bien hecho. Cuando el juego se recarga al máximo, probablemente sea menos de 20.000 yuanes. Si se dice que esta persona que gasta mucho dinero tiene una tecnología muy pobre, entonces conoce a un jugador civil extremadamente hábil. Eso no puede vencer a este jugador civil. Desde este punto de vista, también es equilibrado. Pero los verdaderos tiranos locales pueden superar este obstáculo. Esos verdaderos tiranos locales descubrieron que sus roles ya no podían mejorarse con dinero. Así que pagaron directamente al gremio y contrataron gente. El consumo de un mes también puede alcanzar varios millones en el juego. Así que está bastante desequilibrado. Pero en el juego FPS que YEI jugó ese año, esto no era así en absoluto. Las armas que salieron primero estaban muy equilibradas. Y no se puede gastar dinero para apoyar a un gremio en ese tipo de juego. Después de todo, esto es completamente erróneo. Así que, siendo así, este juego ha tenido un buen desempeño en todos los aspectos. YEI realmente no sabe por qué, pero algunos todavía se quejan de esto. Se siente como si todo el mundo sintiera lástima por él. En ese momento, YEI se enojó cuando vio tales comentarios en esas plataformas en línea. Aunque esta compañía de juegos no puede hablar de ningún grupo vulnerable. Pero nuevamente, YEI sintió que la naturaleza de este tipo de cosas no podía cambiarse debido al tamaño de la víctima cero. Esas personas son realmente problemáticas. En ese momento, YEI se enojó mucho cuando vio este tipo de queja. En resumen, así como así, YEI siguió recordando estas cosas. Y luego ha estado estabilizando su valor de ira. Es realmente difícil lograr que tu rabia llegue al máximo. También hizo que YEI recordara muchas cosas que no quería tocar. Hay muchas cosas que me hacen sentir incómodo cuando pienso en ello. Pero no hay manera, si quieres pasar este nivel con éxito, realmente no hay una manera particularmente buena. Solo sigue esta rutina establecida. En este momento, YEI descubrió que la barra de progreso en la cabeza de Nami no había alcanzado el nivel completo. Esto también hizo que YEI se sintiera un poco ansioso. Punto. El capítulo 693 es demasiado. Pero YEI no entró en pánico. Porque después de abrir la válvula de la memoria, YEI realmente recordó demasiadas cosas de Internet. Es decir, las cosas que YEI vio y que no pudo entender mientras navegaba por Internet antes de cruzar, y la ira que lo había enfurecido. De hecho, YEI había estado recordando lo que le sucedió a Zero Sanki antes de su paso. Pero YEI no pudo pensar mucho en esto por un tiempo. Así que solo hay un camino a seguir. El objetivo final es mantener la ira en la cabeza de YEI. De hecho, la mayor parte del tiempo de entretenimiento de YEI antes del viaje en el tiempo fue en realidad en Internet. Parece que mucha gente no tiene nada que hacer y le gusta encontrar un pequeño restaurante para tomar algo con otros. Luego va a KTV a cantar o algo así. O tal vez simplemente le gusta pasear al aire libre cuando no tiene nada que hacer. Pero el interés de YEI en esta área es muy ligero. Antes del viaje en el tiempo, la forma de pasar el tiempo de YEI era buscar diversión en Internet. Pero, por supuesto, la intención original de YEI era encontrar diversión, pero inevitablemente se encontraría con algunas cosas que lo enojarían mucho. Estas cosas son muchas. YEI puede recordarlos uno por uno. Es cierto que la mayoría de la gente era relativamente reservada antes de Internet. Pero con la red, la información disponible es excesiva. Entonces, YEI vio muchas cosas increíbles. Muchas cosas que me enfurecieron mucho.
Recordé otra cosa que me impresionó mucho. Fue algo que vi en internet. Tampoco soy la víctima de este incidente. Y es lo mismo, la actuación de la víctima es relativamente tranquila. Aunque lo notó, la víctima también estaba muy enfadada. Pero, de hecho, su nivel de enfado no es tan bueno como el suyo. Es imposible, siempre ha tenido este problema. Como dije antes, también pensó que su carácter tenía defectos en ese momento. Pero luego se dio cuenta de que no eran necesariamente defectos de carácter. ¿Está mal envidiar al odio propio? Es solo que las habilidades de son muy limitadas. En la mayoría de los casos, no es más que un rugido de injusticia. No hay forma de cambiar radicalmente algunas cosas muy desagradables. Esta debería ser la fuente del mayor dolor de Es por eso que se enoja tanto cuando se encuentra con esas cosas. Obviamente le pasó a otra persona. A veces, la víctima no sufrió mucho daño, pero no pudo salir de allí. Esto también suena absurdo. Pero en realidad hay razones para esto. Y ese incidente hizo que lo encontrara difícil de entender. En realidad, no es gran cosa. Justo antes de que no pasara, vio un incidente de mierda en cierta plataforma de red 2.5. Esa también es una plataforma de discusión sobre cierto juego. La causa del incidente fue que había una persona que escribió allí una pequeña composición para regañar a una supuesta persona ignorante. Y luego también está avivando las llamas. Quiero incitar a todos a regañar a esta persona. De hecho, este tipo de cosas no son infrecuentes. Aunque no se puede decir que algo así suceda todos los días. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 694 plausible, pero el problema era que tenía que navegar por internet casi todos los días a esa hora. Entonces, en general, he visto muchas cosas como esta. Es imposible decir que cada vez que se encuentra con algo así, temblará de ira. En ese caso, se habría enojado consigo mismo. Se trata de algo que invierte el blanco y negro demasiado en serio para algo, estaría muy enojado. Y ese tipo también se está volviendo blanco y negro. En opinión de la pequeña composición está realmente llena de lagunas. Sus razones son totalmente insostenibles 12. Y esta cosa es muy simple y simple. En resumen, fue este tipo quien envió una pequeña queja sobre los demás y se encontró con un jugador que conocía del juego. Así que me acerqué a saludarlo, hermano. Como resultado, no esperaba que la otra parte se enojara tanto. Significa que yo tampoco te conozco bien. Nunca te he visto. ¿A quién le llamas hermano? Pero este hombre es plausible. Significa que ya teníamos una copia juntos y tengo una impresión de ti. En cuanto a la otra persona, es una respuesta, aunque tenga una impresión de mí mismo, ¿qué puedo hacer? No tengo ninguna impresión de ti. Y aunque tenga una impresión de ti, ¿por qué me llamas hermano delante de un grupo de personas? En fin, los dos discutieron por este asunto trivial. Entonces, este tipo que se acercó y llamó a la gente su hermano menor no quedó satisfecho. Acudí directamente a esta plataforma en línea para demandar a otros con lágrimas en los ojos. Y esta aparente nimiedad disgustó a en ese momento. En ese momento, estaba muy disgustado que casi vomitó su cena. Primero, los dos se pelearon. Es suficiente con tirar algo. Simplemente descargue una copia directamente. No hay necesidad de ir a la plataforma en línea para sacar basura y luego avivar a otros para que se paren en las llamadas alturas de mando y regañen a otros. El problema es que algunas personas todavía son muy capaces de estar de acuerdo con este tipo. Acusaron al hombre de no poder bromear. Han acusado a este tipo de tener un problema de personalidad. Probablemente significa, no es solo para llamarte hermano. ¿Qué tiene de bueno esto? En resumen, la última publicación más popular de esa página fue este breve ensayo. Un grupo de personas se unió al ritmo. Todos siguieron al que avivó las llamas para quejarse de él. Y el chico al que llamaban su hermano menor, al parecer, pareció haber oído el viento. Luego también acudió a esta plataforma de redes. Finalmente, se explican dos frases. Pero ante la emoción de la multitud, se veía realmente pálido. En cambio, fueron recibidos por sus padres y familiares. Y también se enojó mucho al ver esto. Aunque 053 dijo que este asunto no es gran cosa para la mayoría de la gente, para y su esencia es muy problemática. Porque esta es la inversión estándar del blanco y negro. Entonces,
Algunos insensatos se unieron al ritmo. Su naturaleza repugnante está presente. Es decir, este tipo de naturaleza vil no se aferra al asunto en sí. También puede manifestarse en cosas más grandes. Y según la cognición de Y, si ese es el caso, no es un asunto trivial. Mientras este tipo de inversión de blanco y negro avivó las llamas y llevó a un grupo de personas que eran demasiado perezosas para pensar a atacar e insultar a otros, entonces este tipo de cosas era extremadamente malo en opinión de Y. Punto. Capítulo 695, el gran problema. De hecho, para ser honesto, no se puede decir que esto sea algo muy personal para Y. Si realmente vamos tan lejos, esto se llama violencia cibernética muy mala. Y este tipo de cosas realmente se ha desarrollado a un nivel muy aterrador. Por ejemplo, existe ese tipo de peca real fuera de línea. En otras palabras, puede conducir a problemas mentales en las personas que son sometidas a violencia cibernética. Incluso conducir a consecuencias más graves. Estas situaciones son posibles. De todos modos, pase lo que pase, Y sintió que este asunto era realmente malo en ese momento. Y ese tipo es muy irrazonable. De hecho, este asunto no necesita una explicación demasiado complicada. En otras palabras, si te sientes viejo, puedes llamar a alguien hermano. No hay absolutamente nada de malo en eso. Si saludas a la gente así, si la otra parte sigue enojada, solo se puede decir que no es mentalmente normal. Pero la diferencia de palabras también es muy diferente. Es directamente condescendiente llamarlo hermano. Este personaje ha cambiado por completo. Y en ese momento, el nombre del hermano menor apareció entre desconocidos, lo cual era insultante en sí mismo. Hay un fuerte carácter despectivo. Cualquiera que hubiera estado en internet en ese momento sabía que esa palabra no era buena. Si existe una relación tan familiar, no hay problema con la palabra hermano. Pero en la relación entre dos desconocidos básicamente iguales, hay un gran problema. El significado básico es, eres un hermano, eres un novato. Eres un fracasado, eres un personaje insignificante. Eso es exactamente lo que quería decir. Y en algunas provincias, cuando Internet no despegó, los llamaban así entre desconocidos. Solo intentaba encontrarle defectos. Con razón el hombre estaba enojado. Se puede decir que no tiene muy buen carácter, que es demasiado serio. Pero no se puede decir que se equivocó. Es como si alguien le hubiera pisado el pie a otra persona en el autobús. Y el que le pisó el pie no se disculpó. Y entonces la mayoría probablemente no diría nada. También es imposible dejar que alguien le pise un pie y el otro. Pero si realmente le pides disculpas al que le pisó el pie a la gente, ¿no hay nada de malo en eso? ¿Resiste la postura de los demás al escrutinio? Lo máximo que se puede decir es que esta persona es muy real, eso es todo. No se puede decir que esta persona esté equivocada. Es una verdad simple. Simple no tiene nada que decir. Así que es la insensatez de este tipo lo que enfureció a una persona seria. Al final, ¿sigues recurriendo a plataformas en línea para exponer a otros? Echando agua sucia sobre los cuerpos de la gente. Lo que es aún más aterrador es que todavía hay un grupo de personas. Quienes no saben cómo pensar para ayudar a este tipo y al tirano. Esto realmente irritó a Y en ese momento, por liao. De hecho, Y recordó haber leído el discurso de la víctima en la plataforma en línea de principio a fin la tarde antes de su paso. Y descubrió que había llegado a la plataforma en línea, aunque dijo haber visto a cientos de personas maltratándolo y maldiciéndolo. Pero parece relativamente indiferente. Se puede percibir en sus líneas, no es muy exagerado. Aunque también está muy enojado, también está enfatizando algo. Punto. Capítulo 696. Secretamente ansioso. Pero ciertamente no para temblar de ira. Pero el problema era que Y temblaba de ira en ese momento. Su mirada se había vuelto un poco borrosa. Imposible, seguía siendo la misma frase. Y odiaba sobre todo las cosas que se vuelven blanco y negro. Lo que más detesto es la situación en la que un grupo de personas ayuda y abusa de la situación cuando se invierten los colores. Aunque es un detalle insignificante, después de todo, no hay asesinato involucrado. Pero el problema radica en la naturaleza de este tipo de cosas, puede atribuirse a eventos muy graves. En resumen, a veces una cosa pequeña puede ocultar un gran mal. Así que Y seguía muy enojado. Además, el supuesto asesinato y castigo, ¿no es lo mismo que el asesinato y castigo 053? Desde este punto de vista, este asunto en sí mismo también es muy malo. Así que Y estaba muy enojado en ese momento.
Será realmente difícil de aceptar. Realmente se siente muy deprimente. Y recordó que, sin importar si fue antes o después del viaje en el tiempo, sufrió muchas pérdidas similares. Obviamente, no fue algo que me haya sucedido realmente. Pero Y seguiría estando muy enojado. Y seguiría furioso. Porque Y es el peor en ver las cosas que invierten el bien y el mal. Este es el personaje de Y. Los celos que Y lleva dentro son como el odio. Claro que no creía ser un mensajero de la justicia. Hay cosas malas, pero Y está totalmente en contra. Ni siquiera matarlo haría esas cosas. Pero Y tampoco reaccionaría mucho. No le cuesta respirar ni temblar de ira. Entre esas cosas malas, Y odiaba sobre todo lo que se volvía blanco o negro. Si alguien intentara ayudar, se enojaría aún más. Y lo había pensado durante mucho tiempo. He estado pensando si hay algo malo en mi personalidad. Es solo que Y lo pensó, pero no sentía que hubiera nada malo en alguien celoso en ciertos aspectos. Pero claro, cuando pienso en estas cosas ahora, Y ya no está tan enojado. No pensar en cosas tan enojadas como antes, llenando el pecho de ira. De nuevo. Ahora, los recuerdos de Y no sirven más que para calmar su ira. No quería que la ira que había acumulado con tanta fuerza volviera a disminuir. Si dices que tu ira se reducirá de verdad, no hay manera. Además, Y estaba secretamente preocupado por Nami, porque la barra de progreso en su cabeza está casi llena. Pero aún está un poco peor. Han pasado 10 minutos y nada ha cambiado. Y podía ver que Nami se había esforzado mucho. Pero el problema es que no parece funcionar. Esto lo puso muy ansioso. Pero el problema es que Y no puede ayudar mucho con este tipo de cosas. Este tipo de cosas solo pueden depender de Nami. Y no pudo ayudar en absoluto. Lo único que Y puede hacer ahora es estabilizar la ira en su cabeza. Esta es una verdad muy simple. Cuando dos personas trabajan juntas como un equipo, si no pueden ayudar a los demás, entonces estabilizar su propio estado puede considerarse como algún tipo de ayuda a sus compañeros de equipo. Este es de hecho un concepto de trabajo en equipo. No tienes que ayudar a tus compañeros de equipo, no tienes a Kamui cayendo del cielo. Todo esto es aceptable. Mientras no se contenga, está bien. Punto. El capítulo 697 es mejor. Esta es una verdad muy simple. Como compañero, si no puedes ayudar, puedes cumplir con tu deber. No es algo difícil de entender. Aunque Y no puede ayudar a Nami ahora mismo, no pudo acelerar la ira de Nami. Pero el problema es que mientras cumpla con su deber y no cause problemas, en cierto sentido, estará ayudando a sus compañeros. Esta es una verdad particularmente fácil de entender. Era como esos juegos competitivos que Y jugaba antes de su partida. Especialmente un juego competitivo de 5 contra 5. Esto requiere trabajo en equipo. Y recordaba muy claramente que el juego que jugaba antes de cruzar era relativamente bueno o malo. Aunque se dice que no ha alcanzado los primeros puestos del servicio nacional. Pero de hecho es mejor que el que juega el 90% de la gente. En ese momento, Y era un rango maestro. Aunque en ese momento, mucha gente en internet decía que eran el rey de los maestros de diamantes. Pero en realidad hay muy pocas personas así. En ese juego, todavía hay muchos jugadores en el rango plata. Esto es como si mucha gente en internet dijera que se graduó de una universidad famosa, pero de hecho la tasa nacional de pregrado es relativamente baja. No una proporción particularmente alta. Alguien en internet dijo estos datos. Y recordó que al jugar a este juego, era fácil encontrarse con algunos compañeros de equipo muy molestos. La definición de trampa de Y no significa que juegues mal. En un nivel técnico, estos Y son aceptables. En realidad, a Y no le preocupaba encontrarse con un compañero de equipo así. Incluso haría que Y se sintiera muy emocionado de encontrarse con un compañero de equipo así. Deja que Y sienta que este juego tiene cierto desafío. Porque de esta manera, se puede demostrar la fuerza de Y. Pero el problema era que a Y le preocupaba más el tipo de personas que no jugaban bien por sí mismas y luego engañaban a sus compañeros de equipo. Una persona así es lo que más le desagrada a Y. Si dices que no puedes jugar bien o que tu estado no es bueno, entonces debes cumplir con tu deber tanto como sea posible. No dejes que esta línea colapse directamente. Entonces deja que tus compañeros de equipo se desarrollen bien, solo necesitas ser constante aquí.
O no importa si siempre eres asesinado de uno solo por el oponente. Intenta ser lo más lascivo posible y deja que el otro lado te tome menos cabezas. Esto se puede hacer. YEI cree que incluso un jugador de bronce puede hacer esto en el juego del rey. Si eres realmente cuidadoso. Eso no significa que directamente se convertirá en super fantasma en el juego 0, pero el problema es que algunas personas todavía son el tipo de comida que se puede cargar. Cuando YEI estaba jugando este juego, estaba más preocupado por encontrarse con una persona así. Conocer a una persona así realmente hizo que YEI quisiera romper la pantalla de la computadora directamente, realmente hará que YEI se enoje mucho, especialmente en la cima. De hecho, aquellos que juegan platos relativamente solo necesitan cumplir con su deber. No te deje hacer nada grande. Solo mantén tu equilibrio. Pero el problema es que estas personas simplemente no saben qué está pasando con ellos. Y luego desarrollan un nivel divino para el tipo contra el que se está en el carril. Por ejemplo, una persona muy astuta está en una posición de orden superior, donde ha estado enviando la cabeza del oponente a secarse. Punto. Capítulo 698 para lograrlo. Después de más de 10 minutos, el héroe solitario del lado opuesto se convirtió directamente en jefe. Después, esta persona sintió como si dijera, comillas, no es este tipo tan bueno en el camino. Eso es lo que yo mismo crié. Realmente lo siente así. YEI es el que más teme a este tipo de compañeros. A YEI no le preocupaba encontrar a un compañero mejor. 053. De hecho, si una persona así puede ser cuidadosa, no hay ningún problema. Porque no puedes buscarlo tú mismo. Solo puedes ajustar tu actitud. YEI también se adaptó bien en esta sección. Pero el problema era que YEI realmente no podía ajustar su mentalidad frente a aquellos que obviamente estaban jugando platos especiales por sí mismo, pero que eran muy capaces de fingir tener muchas ideas. En ese momento, la mentalidad de YEI era realmente fácil de explotar. Y el mismo principio se aplica aquí. Ahora YEI solo quiere estabilizar y mantener su valor de ira. Entonces no te metas con Nami. Solo haz esto. En cierto sentido, YEI estaba ayudando a esta Nami. Esta es una verdad muy simple. Pero cuando YEI pensó en este juego competitivo, también recordó algo que lo enfureció mucho antes de pasar. Esto puede considerarse un éxito para darle algo de inspiración a YEI. Y el incidente que YEI recordó, de hecho, este incidente no tiene nada que ver con YEI. Pero aún así, lo cabreó hasta la muerte. En cuanto a las cosas en ese juego competitivo, esta es una historia un poco larga. YEI recordó que en ese momento, prefería ver transmisiones en vivo. Entonces, el juego competitivo también era muy popular en ese periodo. Por lo tanto, también ha habido algunos superpresentadores en los sectores correspondientes. De todos modos, le da a YEI la sensación de que estos presentadores han creado sus propias personalidades relativamente bien. De hecho, aunque estos solo pueden llamarse Redmet. Es diferente de una estrella real. Pero el problema es que, en cierto modo, estas personas son como esas estrellas, de hecho han estado tratando de mantener su imagen gloriosa. Fue entonces cuando YEI descubrió, si se dice que un presentador con un problema con la naturaleza humana, incluso si se esfuerza por mantener su imagen en línea, definitivamente no es tan simple. No sabe cuándo revelará su verdadera naturaleza frente a la cámara. En ese momento, YEI tuvo la suerte de ver una gran jugada. Pero ese incidente también dejó a YEI medio muerto. YEI recordó muy claramente que en la sección de transmisión en vivo de este juego competitivo, a YEI le gustaba el presentador que era particularmente bueno jugando la primera posición individual. Aunque esta persona no es la más popular en la plataforma, de hecho está en la industria de primera línea. De hecho, es muy poderoso. Es completamente diferente del tipo de presentador que juega en nombre del anfitrión o del presentador que abre un complemento. Esta persona también ha sido un jugador semiprofesional antes, y su fuerza es realmente muy fuerte 2.5 y la explicación es realmente muy interesante. Sin embargo, YEI observó esta apariencia durante aproximadamente un año y descubrió que la condición de esta persona había disminuido seriamente. De hecho, es completamente diferente de su estado cuando jugaba profesionalmente. Y esta persona no dijo que simplemente comenzó la transmisión en vivo después de retirarse, y luego YEI comenzó a mirar. Punto. El capítulo 699 es muy importante. Comenzó la transmisión en vivo después de un largo retiro.
De hecho, YI se dio cuenta de que no estaba en su mejor momento económico desde el momento de la transmisión. Pero, en general, sigue siendo uno de los mejores jugadores del servidor nacional. Por eso, a YI también le gusta verlo más. Principalmente porque este tipo nunca juega ese tipo de juego cruel. La explicación es muy interesante, y la tecnología también es muy buena. De hecho, este punto 121 es muy importante para YI. YI odia a esos presentadores que fríen pescado. Eso es ir a esa especie de oficina de estanques de peces a abusar de las verduras. Por ejemplo, un presentador con un platino 5 como máximo iría a la oficina de bronce a abusar de las verduras todos los días, y esa sensación es realmente aburrida. Aunque el efecto de la transmisión en vivo es muy bueno. Después de todo, incluso un presentador de oro puede conseguir muchas cabezas cuando entra al juego de bronce. Por lo tanto, en términos generales, este tipo de oficina de estanque de peces, como este tipo de oficina de abuso, sí tiene un efecto de transmisión en vivo. Pero el problema es que esto realmente no es algo bueno. Porque realmente afecta la experiencia de otros jugadores. Arruinas la experiencia de un juego para tu industria de transmisión en vivo. Esto prácticamente hizo que YI se sintiera muy poco auténtico. Esta es una verdad muy fácil de entender. Digamos que eres un jugador de nivel bronce y estás cansado después de un día de trabajo. Luego, después de comer, quiero entrar al juego para relajarme. En términos generales, todos tienen aproximadamente el mismo nivel de rango bronce. Siendo ese el caso, por supuesto, puedes llamarme. Pero el problema es si hay un presentador que viene a freír pescado en este momento. Este presentador es un fuerza con diamante 1. Entonces, ¿cuál es tu experiencia de juego? Y un juego tiene que durar como 20 minutos y media hora. Incluso más. Entonces el tiempo de tu vida se desperdicia por completo con ese tipo de ancla. Debes saber que en ese tipo de juego de bronce, todos son reacios a rendirse directamente después de 15 minutos. Por lo tanto, YI es el ancla que más odia este tipo de abuso de transmisión en vivo. Y el ancla que le gustaba a YI en ese momento realmente no era así. He estado jugando el juego del rey o el juego del maestro. A YI le gustaba más. Un año después, YI descubrió que el deterioro de su condición era realmente muy fuerte. Al final, se sentía como un lastre en el juego maestro. Es cierto que habrá muchas victorias en una transmisión en vivo de un día, pero básicamente no tiene nada que ver con él. Incluso a veces, realmente envió a mucha gente, pero después de 0-5-3, sus compañeros de equipo, muy fuertes, lo derrotaron. Este hombre era realmente muy poderoso al principio, e incluso en el juego del Rey Superior, Gui Rui pudo ganarse a la audiencia. Pero luego se volvió realmente malo. Pero como este hombre siempre ha estado jugando juegos de primer nivel, no abusa de las verduras, y luego los comentarios son más interesantes. Por eso YI lo ha estado observando todo el tiempo. Antes del viaje en el tiempo, a YI todavía le gustaba jugar ese juego. Además, me gusta mucho ver estas transmisiones en vivo relacionadas. Pero al observar a YI también encontré el problema nuevamente. Porque más tarde, a su nivel, ya no puede mantenerse en los primeros puestos. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.